Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir una palabra muy poderosa de parte de Dios que nos va a bendecir en esta hermosa mañana. Queremos invitarle para este lunes, mañana tenemos un mensaje muy poderoso que nos habla de cómo llevar las novias al altar, exclusiva en santidad para Dios. Le invitamos a que te dé cita mañana con nosotros, que el mensaje va a estar muy poderoso. Le invitamos una vez más. Y antes de nada quiero darle un tips de lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Pablo iba de viajes o de peregrinación sobre Antioquía, el viaje de Pablo era un viaje como misionero para enfrentar la fe de muchos allá en Antioquía. Dice que del viaje de peregrinación a donde Pablo fue por la voluntad de Dios para que Dios se manifieste en su característica. La Biblia dice que Dios se manifestó, y ese viaje de peregrinación como peregrino que Pablo fue a hacer la voluntad de Dios mediante la fe de que Dios le había dado. Es decir, que Pablo emprendió el viaje rumbos a Antioquía. Por eso dice el libro de Romanos 3:21, dice: pero ahora parte de la ley se ha manifestado, la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Es decir, que el viaje de peregrinación como Pablo iba era un viaje emprendido a una misión profética. Y eso incluye la fe, porque la fe de Pablo era la certeza y la convicción de lo que él esperaba, de lo que no se veía, a donde Dios iba a manifestar. Esa certeza, de esa convicción, de esa fe, se iba a manifestar en la vida de Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo les transmita la fe a ellos. Es decir, esa fe incluye la manifestación de la obra de la ley en Pablo. Y dice que allí en el puerto, en el portico de Antioquía, en la iglesia de Priscilia y Aquila, reciben a Pablo como un peregrino y como un misionero. Y dice las palabras que esa peregrinación de Pablo, que fue como inmigrante a esa nación, fue a defender la fe de los creyentes cristianos de aquel siglo. La cristianización se ha ido creciendo y evolucionando sobre toda la nación. Es decir, Pablo fue a centros Asia, fue a centros Roma, fue a todo el centro del continente asiático a difundir el mensaje de fe y a defender la fe absoluta, esa fe que le daba continuidad a la obra de Dios. Entonces, la fe fue manifestada porque había una certeza en Pablo, había una convicción. Y es parte del mensaje que tenemos mañana. ¿Por qué? Porque este Pablo que va como inmigrante y llega a aquella nación, y de aquel viaje, de aquella peregrinación que Pablo tiene, cuando llega al puerto de Priscilia y Aquila, allí lo reciben. Y dice que lo reciben con besos de óculos, besos santos. Y dice que la hermandad de los hermanos estaba afiliarmente, el amor de los hermanos junto al de Pablo, porque recibieron a un gran hombre que tenía la fe activa de parte de Dios, esa fe que lo iba a bendecir, esa fe que iba a restaurar aquella iglesia. Y dice que en aquel puerto, cuando reciben a Pablo, en aquella mezquita, lo reciben con mucho amor, con mucho agrado. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor estaba en la vida de Pablo. Es decir, Pablo defendía su fe. La fe de Pablo era una fe exclusiva, evolutiva, que hacía crecer el amor a los hermanos en su corazón. Germinaba el amor de los hermanos unos a los otros. Es decir, y dice que fue testificado Pablo de su fe en aquel lugar,
y testificó acerca de sus testimonios de que el amor de Dios hubiera llegado a su vida fervormientes. ¿Para qué? Para cumplir la misión y el propósito de Dios. Cuando estos hombres descendían una nación como inmigrantes y como peregrinos y prendían ese viaje con mucho amor, con mucho entusiasmo, porque era parte de la voluntad de Dios manifestarse en aquel lugar. ¿Por qué? Porque eso incluye a los prosélitos de aquellos siglos. Incluyes a los prosélitos de aquellos siglos que defendían su fe con espada y jabalina. ¿Por qué? Porque esa fe de Pablo era trascendental en la vida de los hermanos. Entonces, esa fe de Pablo iba más allá en la vida de los hermanos. Es decir, y junto con Pablo siempre llevaba un amigo en el servicio. ¿Para qué? Para que ese amigo sea el compañero de él en su ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de buen carácter y de buena actitud en la obra de la fe. Por eso dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo en su fe tenía una certeza, tenía una convicción. Y decir, y en aquel viaje, esa convicción que Pablo tenía de aquel viaje, era que la iglesia de Priscila y Aquila se iba a ser restaurada y el amor filial de Dios se iba a manifestar en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre de que ese viaje de Pablo llegara a la conclusión de que Pablo no sea ya un peregrino entre medio de ellos, sino que sea un hermano. Porque de eso es la que construía el amor filial de Dios en la vida de Pablo y en los beneficios de Dios. Más, Dios le bendiga y la paz y la misericordia de Dios sea contigo. Mañana tenemos un mensaje muy poderoso. Suscríbanse, dale like al mensaje, publíquenlos para que le siga llegando a las demás personas. Y este amor filial del viaje de Pablo como inmigrantes y peregrinos en aquella nación fue un viaje de bendición, fue un viaje de bendición para los hermanos. Dios los bendiga y la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes.